Amados hermanos, muy buenas tardes, que Dios los bendiga. Es un placer saludarles y les saluda el pastor Quijano. Vamos a iniciar la exposición de la palabra de este día y vamos a ir a la presencia del Señor. Amado Dios, te bendecimos, Señor, y te damos gracias por la palabra que por medio de ella, Señor, vas a inspirarnos, vas a enseñarnos, Señor, en esta semana para que nosotros podamos emprender y hacer tu obra. Padre, te bendecimos y te adoramos y te pedimos, oh Dios, en este momento que tu Espíritu Santo tome el control pleno de mi mente, de mis emociones, que tu palabra sea expuesta con denuedo y que, oh Dios, sea transmitido el mensaje conforme a tu voluntad y conforme a tu Espíritu Santo. Háblanos, Señor, instrúyenos, porque te necesitamos. Padre, reprende toda artimaña del enemigo, que ninguna cosa, oh Dios, pueda estorbar en mí como en mis hermanos, para que nosotros quitemos la mirada de ti, para que escuchemos el mensaje y el consejo que tú tienes preparado para nosotros. Bendice a cada uno de los que se han conectado ya. Gracias por los que estuvieron el domingo, mi Dios, gracias, muchas gracias, Señor. Y gracias también te doy por los que se van a conectar, por los que van a recibir tu palabra en esta tarde. Te bendigo, mi Dios, y te doy gracias, pidiéndote, Señor, que tomes control pleno de ti, para que, oh Dios, tu palabra sea expuesta conforme a lo que tú has estipulado. Sabemos, oh Dios, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. En tus manos me encomiendo. Úsame como un vaso, como un portavoz, pero que tu Espíritu Santo, Señor, sature mi mente, mi alma, mi corazón, mis pensamientos, para que ninguna palabra sea transmitida, sino la necesaria y dirigida por tu Espíritu. Gracias te doy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, el mensaje de esta tarde es un mensaje, como le diría, evangelístico. Y es probable que más de alguno va a decir, pastor, por favor, no tuvo tiempo de preparar otra cosa. Eso ya lo sabemos. Y en efecto, usted tiene razón. Pero fíjense que hay una gran diferencia. El mensaje evangelístico tiene una gran diferencia con el mensaje congregacional. El mensaje evangelístico no tiene puntos. No tiene. Pero el mensaje congregacional, en ese mensaje, es importante porque ahí hay enseñanza y exhortación como hay edificación para nosotros. Ahora, no significa que porque es un mensaje evangelístico y ya nosotros somos creyentes, no significa de que Dios no tiene preparada una palabra para usted y para mí. Y lo vamos a ver. Por eso decía, hay una gran diferencia. Sí, hay una gran diferencia, pero que es notoria. La necesidad que hay de que nosotros retroalicemos y veamos lo que hemos dejado atrás. A través de este mensaje vamos a aprender o vamos a recordar aquellas cosas que son de vital importancia. El tema del mensaje es una mirada de fe. ¿Sabe que cuando leemos en el versículo 22, voy a leer el versículo 22 del capítulo 45, que dice así en Isaías 45, 22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. En ese versículo decía, alguien podrá decir,
Ya nosotros somos creyentes, pastor. Ya nosotros conocemos, ya nosotros sabemos el contexto de ese versículo. Sí, pero no todos lo están ejerciendo. No todos están haciendo la voluntad de Dios, como estipula Santiago capítulo 1, versículo 22, cuando dice ser hacedores, no solamente oidores. Primera cosa, todos sabemos, somos creyentes, todos un día levantamos nuestra mano en profesión de fe, pero no todos estamos ejerciendo la voluntad de Dios a través de la palabra. Porque no somos conocedores, pero no somos hacedores. ¿Por qué? Porque los oidores hemos quitado la mirada del Señor y seguimos siendo cristianos, seguimos congregándonos en nuestras congregaciones, pero hemos apartado nuestra mirada vamos a decir, del punto principal que es el mensaje de Dios. Por eso cuando dice Isaías en el versículo 22, mirad a mí. ¿Qué significa mirar? Mirar para usted y para mí. Cuando usted le dice a su hijo, óyeme, muchacho, mírame, que estoy hablando. ¿Qué pretende usted con eso? Que si el niño está viendo para allá o el niño está jugando y usted le dice, fulano, mírame, porque te estoy hablando a ti. Lo que pretendemos es de que el niño haga esto. ¿Sí o no? O sea que para nosotros mirar es voltear a ver. Cuando alguien me llama, oiga, doctor, ¿qué hace uno? Dígame. Voltea a ver. Pero amados, bíblicamente no significa únicamente voltear a ver, significa poner la confianza plena, poner toda su seguridad, poner toda su fe, poner toda su obediencia en Dios, en el quien nos está llamando. Por eso el salmista dice en el Salmo 91, no es el Salmo 91, cuando dice, alzaré mis ojos a los montes. Pero hay una interrogante, ¿de dónde vendrá mi socorro? Fíjese, el primer párrafo, alzaré mis ojos a los montes. Pero acuérdese que Habacuc dijo que Dios nos hace a nosotros y nos enseña a andar en las alturas y que pone pies de siervas, o sea, que en los cascos, en la dureza de los cascos, la sierva puede remontarse a los peñascos más altos. Hablábamos acerca de eso, de que Habacuc nos muestra que los montes representan los obstáculos, las ironías representan los momentos difíciles y que Dios nos enseña a andar sobre ellos. Por eso el salmista nos dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? No, hay un interrogante. Alzaré mis ojos a los montes. Y la pregunta es, ¿de dónde viene mi socorro? Y continúa, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. O sea que no es los montes, no vamos a alzar nuestra mirada al monte esperando que del monte venga la solución de nuestros problemas. No, porque los montes dijimos de que son los momentos difíciles por los que nosotros pasamos. ¿De dónde viene mi socorro? De Dios. Por eso, cuando dice mirad y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Le pregunto, ¿alguna vez usted, ya siendo cristiano, jugó lotería?
o compró el ticket de ese raspadito con la esperanza de sacarse algo. ¿Ganó algo? No. Si usted ya lo dejó de hacer, ya el Señor lo perdonó. Pero déjeme decirle de que hay cristianos en el 2024 que todavía juegan a la suerte. Allí en los trabajos, en las empresas, se reúnen y un dólar o un lempira cada uno para comprar un ticket y según se van a dividir en partes iguales. Todos le tiran a la suerte, aún cristianos. Y algunos que cuando se sienten tentados se apegan al pastor y le dicen: ay, pastor, ¿y usted no quisiera agrandar este templo? Y el pastor, pues claro, le dice: sí, hermano, claro que sí, es uno de mis ideales, es uno de mis sueños, es una de mis metas. Ay, pastor, pues mire, ayúdeme a orar para ver si yo le pego al gordo. Y si yo gano, yo le voy a construir un templo, y que esto, y que esto, y que esto. Todavía hay en estos días creyentes que están dependiendo de juegos de azar y han quitado la mirada de aquel que lo da todo, de aquel que lo tiene todo, que es Dios. Le voy a contar una pequeña historia. Cuando yo iba de vacaciones a Puerto de la Libertad, allí en El Salvador, me iba donde mi tío. Entonces los primos nos levantamos a las 2 de la mañana y nos íbamos a la playa a las 2 de la mañana con bolsitas, porque teníamos la esperanza de que en la madrugada salen las tortugas, las caguamas, y dejan el rastro, y nosotros íbamos siguiendo el rastro. Entonces el primo, el que supuestamente conocía mejor, nos dijo: esta tortuga va a dar bastante huevos. No le hagamos ruido porque ya tiene tiempo de estar allá. Y si le hacemos ruido se va a asustar y ya no va a poner huevos. Acostados sobre la arena, esperando. Pero en una de esas, porque vean, en una de esas dice: no, ya es mucho tiempo, no puede ser. Y se fue pecho en tierra y se dio cuenta que cuando llegó lo que había era una llanta de carro con unas varas y unas ramas que le habían hecho una silueta como de tortuga. Porque alguien se nos adelantó, hizo las huellas exactas como las hacía la tortuga, pero no había tal tortuga. Perdimos 3 horas. ¿Sabe por qué? Porque pusimos nuestros ojos en algo que no era real. Sí, perdimos 3 horas de tiempo. Pero ahorita, amados hermanos, hay gente que ha perdido la salvación, hay gente que ha perdido el alma. ¿Y saben por qué? Porque pusieron sus ojos en aquello que es ficticio, en aquello que no era verdadero, aquello que no valía la pena. Por eso el pasaje que leía es claro. Y como le digo, pueden decir algunos: ¿para qué, pastor? Si eso ya lo sabemos nosotros. Nosotros somos salvos. Sí, pero nosotros tenemos algo que hacer para aquellos que están perdiéndose sin Cristo y sin esperanza. Porque fue a nosotros a quien se nos dio la encomienda. Porque una mirada de fe puede salvar al pecador. Pero ese pecador, usted y yo, caminamos al lado de él, compartimos con él, hablamos con él y muchas veces nos abrazamos con él.
y otras veces nos reunimos juntamente con ellos, pero no le hablamos de la palabra de Dios, no le exponemos el plan de salvación. Y por eso muchos se están perdiendo la oportunidad de ser salvos, porque usted y yo nos hemos estancado y hemos anclado nuestra barca que no nos interesa porque hemos sido desagradecidos, somos ingratos al ver que aquella persona Dios la puso al lado nuestro y el Espíritu nos dice: háblale. Y tal vez el destino de esa persona estaba allá, que en la esquina fue atropellado por un carro, murió, perdió su alma, porque usted o porque yo no le presentamos el plan de salvación. ¿Se da cuenta de que hay algo para nosotros? Somos creyentes, somos cristianos, vamos a la iglesia, participamos. Pero en lo que no queremos participar es en la gran comisión que Jesús dio a sus discípulos como a toda la iglesia. Hermanos, amigos, esta tarde quiero decirle que nosotros pecamos no porque querramos pecar, no, sino porque hay una naturaleza en nosotros que nos hace pecar. Romanos capítulo 7, 19 dice: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Usted y yo lo hemos experimentado. El que no tiene a Cristo es obvio, porque no tiene el Espíritu de Dios. Él necesita arrepentimiento. Él necesita reconocer que es pecador, arrepentirse con Dios y recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. Pero usted y yo, que somos cristianos, que ya tenemos callos en las pompis por estar sentados dentro de una congregación, nosotros tenemos que reconocer de que nosotros no hemos hecho el trabajo para lo cual hemos sido llamados. Porque la predicación, amado hermano, no es únicamente para los pastores o los evangelistas. La predicación del Evangelio es para todo aquel que ha recibido a Cristo como su Salvador. Mire, usted sabe, ese refresco de la Coca-Cola, ¿hasta dónde ha llegado? ¿Verdad que hay en todo el mundo, en todos los países del mundo, habidos y por haber, se vende el refresco de Coca-Cola? O sea, que los empresarios de este producto se han dado el trabajo de llegar a los confines de la tierra. Si Dios les hubiera encargado a ellos de ir a predicar el Evangelio a través de su producto, ya la Coca-Cola hubiera alcanzado todos los países del mundo. Pero no se lo dio a ellos, nos lo dio a nosotros. Pero nosotros hemos sido ingratos, nosotros le hemos volteado la espalda al mensaje de salvación. A nosotros no nos importa muchas veces el vecino, el primo, el amigo, el compadre, no nos importa. Y esa es una realidad. Y aquí Pablo está hablando de su vida pasada cuando dice: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y eso nos sucede a muchos de nosotros. Metemos la pata a cada rato y después nos lamentamos y decimos: Dios mío, ¿qué hice? Yo no quería hacerlo. ¿Por qué lo hice? Porque nuestra naturaleza nos insta a pecar. Y le voy a dar esta ilustración para que mejor me entienda. En una laguna había un alacrán que necesitaba pasar al otro lado. Es una fábula. Había una tortuga
El alacrán le dice a la tortuga, por favor, llévame al otro lado. Tú sabes que no sé nadar. Y la tortuga le dice, yo bien puedo llevarte, pero tengo miedo de que me piques. El alacrán le dice, ¿cómo voy a hacer eso? Si tú me vas a ayudar para que yo pase al otro lado, ¿cómo yo voy a picarte? Se sube el alacrán. Y ya cuando están cerca para llegar a la orilla, el alacrán le busca el cuello a la tortuga y la pica. Y la tortuga le dice, siento el veneno correr en mi cuerpo y siento de que voy a morir, pero antes de morir quiero que me digas, ¿por qué me picaste? Si solo te hice el bien. Y le dice el alacrán, yo no quise hacerlo, pero esa es mi naturaleza, picar, picar. Esa es la naturaleza que está en nosotros. No importa, amado hermano, mire, que seamos religiosos, fanáticos, que leamos la Biblia, que meditemos en la palabra de Dios, que ayunemos, que oremos, no importa, nuestra naturaleza pecaminosa sigue reinando dentro de nosotros. Y es la que nos hace pecar. Esa es la naturaleza de todo ser humano. Por eso decimos muchas veces, ¿por qué dice eso? Y le preguntan, oiga, ¿y por qué hizo tal cosa? Y que dice, yo no sé en qué estaba pensando, yo no sé dónde tenía mi cabeza, yo no sé por qué lo hice, si yo apreciaba mucho, yo amaba mucho, pero le quitó la vida. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana que está en nosotros es la que nos insta a pecar. Y esa naturaleza es la que nos insta a que usted y yo nos hayamos estancado y anclado en nuestra barca para no ir y predicar el Evangelio. Y estamos comiendo con aquellos que se están muriendo sin Cristo y sin esperanza, y a nosotros no nos interesa. Usted llega al velorio, mire, en el velorio todo el que muere es lo máximo. Puede ser el peor delincuente, pero el que está en la caja, todo el mundo dice, ay, pobrecito, si era buena gente, no le hacía daño a nadie, era muy noble, y aquí, que pacatín, que pacatán. Porque todos somos buenos. ¿Saben por qué? Porque ya no podemos movernos, porque estamos dentro de 4 tablones. Por eso es que somos buenos. ¿Sí? Pero la palabra de Dios nos enseña que la paga del pecado es muerte. Ahora le pregunto, ¿sabe usted que hay 3 clases de muerte? Yo le pregunto, hay 3 clases de muerte. ¿Ok? Está la muerte espiritual, que es la separación. ¿Se acuerdan cuando Adán pecó? Dios se alejó de Adán. No fue Adán que se alejó de Dios. No, Dios se alejó de Adán. Es la separación, esa es la primera muerte. La segunda muerte es la muerte espiritual, la separación del alma del cuerpo. Usted puede ver que una persona puede quedar con los ojos abiertos. Al menos acá en Honduras o en otros países centroamericanos. En Estados Unidos no. Lo primero que hace es abrirle las cuencas de los ojos, le quitan y las guardan, y después cuando alguien necesita, se las venden. Pero aquí la persona puede quedar con los ojos abiertos, pero no ve nada. Por eso la gente está allí y llora y le dice, si los hubiéramos muerto, ¿por qué me dejaste? Pero no oye. ¿Sabe por qué no oye? Porque nosotros, amados hermanos, no escuchamos por nuestros oídos, no vemos por nuestros ojos, sino vemos por nuestra alma. Por eso se dice de que los ojos son el espejo del alma. Usted oye
por medio del alma, usted ve por medio del alma, usted come por medio del alma. Es el alma que cuando se separa del cuerpo, el cuerpo queda inepto. Ya no sirve para nada. ¿Ok? Y está la tercera muerte. Por eso, usted ha escuchado que dicen, muerde el perro y se acabó la rabia. No, mentiras. Porque son 3 muertes. Y la tercera muerte es la muerte eterna, que bíblicamente es la muerte que experimenta aquel que no ha recibido a Cristo y muere sin Cristo y sin esperanza. Son las 3 muertes. La muerte eterna, la separación de su alma de Dios por toda la eternidad. Esa es la tercera muerte. Ahora, amados hermanos, si nosotros nos remontamos al contexto del libro de Éxodo, o vamos al libro de Números, allá en el capítulo 21, versículo 4, ¿qué sucedió? Estoy hablando de esto, amados, porque nosotros necesitamos reflexionar que una mirada de fe puede salvar al pecador, pero si usted y yo le estamos negando a aquella persona que vive enfrente de nosotros, que vive al lado, o que es compañero de trabajo o de escuela, nosotros le estamos negando la oportunidad de tener esa mirada de fe hacia Dios, va a perder su alma y usted será responsable de ello. Porque no es de que se murió el perro, muerto el perro, se acabó la rabia. No es así. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Empezaron a murmurar, a reclamarle a Moisés: ¿por qué nos sacaste? Mejor nos hubieras dejado donde estaban. Allá comíamos bien, no comían bien, solamente comían cebollas y ajos. Pero renegaron hasta de Dios. Entonces Dios tuvo que enviarle serpientes ardientes. ¿Sabe por qué dice que son ardientes? Porque al morder a la persona, inmediatamente en todo su cuerpo era un calor, le daba una fiebre espantosa y morían en el momento porque convulsionaban. Entonces el pueblo regresa a Moisés y Moisés va donde Dios a pedirle de que detenga ese mal. Porque murió mucha gente. Ahora usted diga, ¿por qué la serpiente? Porque acuérdese que por medio de la serpiente, fue mordida Eva y pecó. Fue la serpiente la que mordió a Eva e incrustó el veneno de la desobediencia. O sea, cuando la palabra nos enseña, amados hermanos, que solamente hay una oportunidad, mirar a Cristo, pero muchos están renuentes y otros es porque ven la indiferencia de nosotros los cristianos, que no les predicamos la palabra del Señor, cuando en Romanos nos enseña: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Pero nosotros, amados hermanos, no estamos haciendo el trabajo que nosotros tenemos que hacer. No lo estamos haciendo. Por esa razón, muchos están perdiendo, muchos están muriendo sin Cristo y sin esperanza, porque usted y yo hemos dejado de hacer el trabajo para lo cual fuimos enviados. Vine a decir que si usted, que no tiene a Cristo, está en esta situación, usted necesita arrepentirse, pedirle perdón a Dios, reconocer que es pecador y alzar sus manos al cielo, recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Eso es lo que necesita. Pero hermano, usted como creyente, si usted ha sido mordido por el pecado,
Si su matrimonio está mal, si su familia está mal, si su economía está mal, si su estabilidad emocional está mal, usted necesita levantar su servicio y tener esa mirada de fe. Porque muchos hemos dejado la mirada de fe allá en lo último. La fe no es la cola del cristiano. La fe es lo que va delante de nosotros. Porque es la fe la que nos hace actuar, es la fe la que nos hace movernos, es la fe la que nos hace reaccionar y es la fe la que nos va a llevar a la presencia de Dios. Pero usted y yo, si hay males que han llegado a su casa, a su familia, a su matrimonio, a su trabajo, lo que sea, necesitamos reconocer de que la mirada de fe la hemos olvidado y estamos viviendo como cristianos, como dice Santiago, siendo únicamente oidores. Y la palabra nos enseña que necesitamos ser hacedores de la palabra. Dios le dijo a Moisés: hazte una serpiente de bronce, ponla en el medio del campamento alta, y todo aquel, creyente o no creyente, que tenga su mirada arriba del asta, vivirá. Por eso cuando las serpientes, porque no las podían ver, las serpientes salían debajo de la arena, debajo de la tierra, y empataban y los mordían y se moría la gente. Entonces Dios puso esa condición: levanta el asta, levanta esa serpiente. ¿Para qué? Porque por medio de la serpiente entró el pecado en el hombre, y por medio de Jesucristo, que fue colgado en el madero de la cruz, fue salvo. Por esa razón necesitamos mantener nuestra mirada en Cristo. Usted y yo, no importa que seamos cristianos, tenemos que mantener nuestra mirada en Jesús, porque únicamente así vamos a poder prevalecer. Vamos a tener vida, vamos a tener paz, vamos a tener tranquilidad, vamos a tener gozo, vamos a tener estabilidad. Porque es triste, amado hermano, es triste que hoy en día hay muchos cristianos que solo falta hacer esto. Le decía a alguien esta semana: no necesitas estar comiendo algarrobas del mundo. No necesitas, porque eres hija de Dios. Tienes un espíritu que te guía a toda verdad. Tienes un Padre que es dueño del oro y de la plata. Tienes un Padre que es tu proveedor. No necesitas estar comiendo algarrobas únicamente por la apariencia. Porque todo el tiempo está así. Se queja solamente. Pero ha perdido la mirada de fe. Amado hermano, usted y yo debemos de mantener nuestra mirada en el Señor. Este es un mensaje, como les dije, evangelístico. No es de edificación, no es de enseñanza, porque lo único que estoy tratando es de complementar lo que usted ya sabe, traerle a la memoria los días pasados, cuando usted y yo vivíamos en Egipto, cuando el Señor se dignó a tomarnos tal como estábamos y darnos vida eterna a través de la fe. Y eso es lo que complementa la vida de aquellos que se están perdiendo. Usted y yo somos los responsables de predicar el Evangelio a toda persona que necesita salvación. Sin importar el color, sin importar la raza, sin importar su género, no necesitamos hacer diferencia de personas, porque hay creyentes que a un homosexual no le quieren predicar. Hay creyentes que a una prostituta no le quieren predicar el Evangelio.
Hay creyentes que se creen muy santos, muy puritanos, que no quieren supuestamente perder el tiempo para ir a predicar a aquellos que están debajo de los puentes durmiendo. Y a esos Dios nos mandó. No ha venido por justos, sino pecadores al arrepentimiento. Tenemos que tener misericordia, hermanos. Tenemos que ser un poquito más sensibles, no a la necesidad de darle frijoles y arroz, a la necesidad espiritual. Tenemos que ser sensibles, porque hay mucha gente que está perdiéndose y nosotros enfrascados en el internet, enfrascados en nuestras casas viendo televisión, enfrascados perdiendo el tiempo en cosas que no edifican y que no son productivas. Y somos cristianos, pero somos intransigentes. Si este mensaje le dice algo, preocupémonos por el vecino, por su pariente, porque yo le garantizo de que hay mucha familia dentro de usted que no conoce a Dios. Aún en su propia casa hay personas que no han recibido a Cristo como su Señor y Salvador y necesitamos estar seguros de que son salvos. Porque no por nacer abajo de un púlpito se es cristiano. Hijo de gato, gatito. Hijo de perro, perrito. Pero hijo de cristiano no es cristianito. Y usted y yo somos los responsables de ello. Compartamos el mensaje, amados hermanos. No desperdiciemos más el tiempo. Hemos escuchado, la hora viene, sí, pero cuando y el Señor se tarda, mejor vamos a nos echamos una cubeta todavía hay tiempo de ir a parrandear, todavía hay tiempo de ir a la pega, todavía hay tiempo de pecar y luego nos arrepentimos. No es así. Es tiempo de mantenernos firmes, es tiempo de hacer la voluntad de Dios. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo, hermano. El que no creyere será condenado. Pero usted y yo vamos a predicar el evangelio. Esa es la condición de nosotros. Quien lo reciba, que lo reciba. Quien no lo reciba, que no lo reciba. Pero usted y yo tenemos que estar a cuentas con Dios. Porque para eso hemos sido dejados aquí en la tierra. Que Dios nos bendiga. Y que esta semana busquemos, aunque sea una persona, prediquémosle el evangelio. Prediquémosle el evangelio. Sentémonos con alguien. Expliquémosle que necesitamos una mirada de fe, porque es la única que va a salvar al pecador. Que Dios los bendiga, amados hermanos. Nos vemos el próximo domingo, si Dios nos lo permite.